postre nunca servió. Chicos, buenas tardes. A ver, muchachos, vamos a dar unos 5 minutos para que se preparen, para que estén listos. Igual todavía no voy a tomar lista, voy a esperar que ingresen más personas, ¿ya? Yo creo que en unos 5 minutos es suficiente. Empezaría a tomar lista en ese tiempo, ¿sí? Entonces, mientras tanto, por favor, esperen, verifiquen que sus cámaras estén bien, que ya cuando iniciemos les voy a pedir que enciendan. Ahorita no todavía, pero ya después sí necesito que todo el mundo encienda, perdón, sus cámaras, ¿ya? Y cualquier indicación también ya la damos más adelante. Entonces, vayan preparándose, tengan una calculadora, como les dije, a la mano, una hojita, porque van a tener que hacer cálculos pequeños, no son ejercicios grandes, ¿sí? Entonces, vayan preparándose. En 5 minutos empiezo a tomar lista y empezamos a organizar la prueba.
A ver, chicos, ya esperamos los 5 minutos. Entonces, antes todavía no prendan sus cámaras, ya les aviso. A ver, vamos a organizarnos. No, primero voy a tomar lista, ¿sí? Después de ahí doy unas indicaciones y iniciamos de ahí con la prueba, ¿ya? A ver, déjenme buscar nada más dónde tengo la lista. A ver, déjenme ver y ya, por favor, prepararán, se estarán pendientes de su nombre, ¿ya? Ya, a ver, listo, chicos, por favor, me van respondiendo presente, ¿sí? A ver, Reinaldo Araque, Presente, Inge. ¿ya? Señor Pablo Arias, Presente, ingeniero, buenas tardes. buenas tardes. Edwin Balseca, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes. Daniela Castillo, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes. Paola Contreras, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes. Stalin Cuyo, Presente, profe, buenas tardes. buenas tardes. ¿Quién más tengo? Juan Estrella, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes. Alanis García, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes. Diego Gómez, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes. Cristian Guerrero, Buenas tardes, presente. buenas tardes. Eric Guerrero, Buenas tardes, Inge, presente. buenas tardes. Wilmer Ipiales, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes. Mauricio Landívar, Buenas tardes, ingeniera, buenas tardes, presente. buenas tardes. Kevin Latacunga, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes. William Loachamín, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes. Mateo Morales, Presente, Inge. buenas tardes. Darwin Pitacuar, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes. Vinicio Portita, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes. Adriana Proaño, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes. Dan Redín, Que tiene problemas con el internet, dijo Inge, que ya no se conecta. ya. Ángel Torres, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes. Dylan Valencia, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes. Kevin Villavicencio, Araceli Llanes, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes. A ver, chicos, ya alguien que no nombré tal vez. Ya, creo que estamos casi todos. A ver, déjenme ver una cosa, ya continuamos. Espérenme 30 segundos. A ver, chicos, a ver, indicaciones. Antes de las indicaciones, a ver, uno de sus compañeros me escribió que están consternados, que la prueba, que ni sé qué. Hay un correo de que si les puedo posponer. Primero, a ver, no sé si él habló en nombre de todos, no sé si habló en nombre de él, no sé, ¿sí? Pero, ¿cuál es la cuestión? Primero, hay un representante. A mí, cualquier cosa es a través del representante. Así que si me escribe cualquier otra persona, primero no voy a parar atención. Encima, la persona que me escribió ni siquiera está aquí. Entonces, sí me parece una falta de respeto que venga y me escriba primero. Ya le digo, a mí me dio a entender de que se tomó el nombre de todos. No sé si todos estuvieron de acuerdo, conversaron o algo, no tengo idea. Sí, entonces, tienen un representante. Por algo existe el representante. Les dije que cualquier cosa se haga con tiempo, no ya el día de la prueba, faltando una hora para el examen, ¿sí?
Yo obviamente también tengo mi tiempo, yo ya me puse a preparar un examen. No es que yo ya tengo preparadas todas las clases del semestre, entonces yo también tengo un tiempo, sí. Como les digo, puede que ustedes ni siquiera se hayan enterado y esta persona se atribuyó en el nombre de todos, no sé, o conversaron entre algunos, no tengo idea, pero a ver, para todos, ¿no? Ya digo independiente, no me estoy yendo en contra de nadie, sí. Lo único que quiero decirles es eso, que si en algún punto necesitan o requieren que se aplace una prueba, un examen, lo que sea, siempre es a través del representante lo uno y lo otro, sí, obviamente que estén de acuerdo todos y no faltando una hora, por lo menos debería ser un día antes, por lo menos, si es que no es con un poquito más de tiempo, sí. Entonces, por favor, para una próxima, si es que van a tener algún inconveniente de ese tipo, por favor avisarme, ¿ya? Y como les digo, su compañero ni siquiera está conectado y eso a mí me molesta mucho porque no sé qué no sé qué me va a pensar, o sea que ni siquiera le importa o solo esta persona no quiere dar el examen y ahora se hizo el loco y se desconectó. Entonces sí me molesta que ni siquiera esté conectado ahorita, pero sí me mande un correo 1 hora y media pidiéndome que no tome la prueba y justificándome algo más de que no tiene una calculadora, o sea, que no me vengan, discúlpenme, sí me molesté, sí, al menos yo con esta persona sí me hizo enojar mucho y ni siquiera está aquí para que oiga la hablada que me estoy mandando, entonces, en pocas me estoy desahogando con ustedes lo que su compañero me hizo molestar, ¿sí? Entonces, a ver, primero, obviamente sí vamos a dar entonces la prueba hoy, es obvio, tienen que estar preparados, es una prueba, no es un examen, por eso la prueba va a ser de media hora, ¿sí? No es complejo, no es que van a hacer los mega ejercicios ahí largos, es ultra sencillo, ¿sí? Toda la prueba va a ser dada en el aula virtual, ¿ya? Entonces, como toda la prueba va a estar en el aula virtual, por favor, recomendaciones, y esta parte quiero que me escuchen bien. Verán, ahorita ya les debe aparecer, se les debe haber habilitado ya en su ventana del aula virtual, debe estar habilitada la prueba, pero todavía no para que ingresen. Sí, el ingreso a la prueba como tal va a estar habilitado a las 2:20, así que me da 6 minutos de indicaciones aún. Entonces, 5 minutos, corrijo. Tengo 5 minutos de indicaciones porque a partir de las 2:20 pueden ustedes tener acceso al cuestionario, ¿ya? Ahora, el cuestionario se va a habilitar a las 2:20, ¿sí? Y va a cerrarse a las 3 de la tarde, ¿ya? Ahora, no es que la prueba dure 40 minutos, se va a habilitar a esa hora, es verdad, y se va a cerrar también a las 3, pero el tiempo sí está configurado en el aula virtual para que a la media hora, o sea, se cumplió 30 minutos y se cerró, ¿sí? Y se enviaron las respuestas. Si es que no acabaron, se cerró ese rato y me envía. Ahora verán, yo siéndole sincera, yo creo que esa prueba, para mi modo de ver, si es que estudiaron y saben bien, eso en menos de 10 minutos se da. Ahora, obviamente, si por ahí tienen que pensarle un poco más, ¿no es cierto? ¿De qué tanto me irán a copiar? No tengo ni idea, ¿no es cierto? Ya dependerá de ustedes qué hacen. Obviamente yo en mi corazón y en mi mente espero que no lo hagan, pero eso ya está en ustedes, ¿sí? Igual, no se confíen, porque a veces escogen, y es la típica de que creen que como están en línea o pueden coger y buscar en el computador o alguna cosa, ponerse a buscar las respuestas, no se confíen de varias cosas porque, ojo, y verán que les estoy diciendo, chicos, ahorita a todos, no se va a justificar nada de que, ay, no me alcanzó el tiempo, de que, ay, justo la página se me colgó y no alcancé a contestar 3 respuestas, porque a mí que, como les digo, es una prueba que para el que estudió está en 10 minutos y eso más, les estoy dando 20 más. Entonces, en esos 20 más que les estoy dando, está para que piensen bien, para que hagan bien. Hay unos ejercicios cortitos, ¿sí? No se confíen, las preguntas no todas van a durar lo mismo. Hay preguntas de verdadero o falso que contestaré en 30 segundos y habrá preguntas de unos ejercicios pequeños que quizás me demore, qué sé yo, ya pensándole bien, revisando los cálculos y todo, unos 5 minutos exagerando, pero no se confíen, por favor, ¿sí? De que pueden estar buscando las respuestas o qué sé yo, perdiendo tiempo en las preguntas. No voy a justificar a nadie, oiganme chicos, no voy a justificar de que no me alcanzó el tiempo. Otra con la que me saben salir, ¿no es cierto? Es la de que es que el aula virtual está bien lenta y no se está cargando y se cargó bien despacio las preguntas. A ver,
Que se me demore 30 segundos, 1 minuto, discúlpenme, pero no es nada porque estoy dando 20 minutos adicionales, así que se esté demorando un poquito en pasar de pregunta a otra, ya les digo, entre 30 segundos a 1 minuto, uno podrá verlo lento, pero en realidad no es lento porque estoy dando full tiempo, ¿sí? Y la otra que también quería decirles, ya si es que en verdad ya el aula virtual tiene un colapso de los que sí suele existir, porque vimos que los servidores de la poli se dañaron y hubo, ¿no es cierto?, que estuvimos días enteros sin aula virtual, eso ya es otra cosa, obviamente es justificable, ¿sí? Si es que ya el aula virtual va 10 minutos colgada, yo creo que de 5 minutos para arriba colgada, y que ya no me funcione para nada, pues eso sí ya es justificable, ¿sí? Pero a ver, chicos, algo que quiero dejar en claro, justificarles una nueva prueba o un nuevo examen, sí, discúlpenme muchachos, pero tendrán que redemostrarme, sí, redemostrarme de que no fue su culpa. Si es que se fue el internet, no sé, yo les hago pedirme un certificado a NetLife, a CNT, a quien sea, de que en verdad en esa área se fue en tal hora a tal hora, pero yo voy a ser demasiado exigente. En las clases no me importa si ingresan, no ingresan, se atrasan, no me es indiferente. Pero en un examen, chicos, no me gusta que se pasen, como se suele decir, de vivos, diciéndome es que se me fue el internet y me mientan, o sea, no. Así que ahí sí voy a pedir pruebas. Así que evitemos, como les digo, cualquier problema, ¿sí? Hagan la prueba dentro del tiempo que es. No estén ahí perdiendo el tiempo buscando respuestas. Si ya no saben ya nada, pasen a la siguiente. Pongan la D de Diosito o la A de amén. No sé, ¿no es cierto? La C de Cristo, pero no me vengan a decir que no tienen tiempo. Entonces, chicos, a ver, en conclusión, ya se va a habilitar. Por favor, está todo ultra claro, ¿sí? Leerán bien las preguntas. Ahí está todo. Hay unas que son de respuestas numéricas. La respuesta, ahí está anotado, pero les repito, dice que tienen que poner con punto. Si es que es un número que tiene parte decimal, los decimales con punto, no con coma, pero está anotado igual, ¿sí? Y vamos a trabajar ahí, me parece que en uno creo que sí pedí 3 decimales o creo que solo 2, no recuerdo, pero está anotado. O sea, todas las indicaciones están anotadas. Sí, entonces, por favor, chicos, en este momento se va a habilitar, ¿sí? Pueden empezar, como les digo, no voy a aceptar justificaciones, salvo que tengan pruebas demasiado contundentes de un nuevo examen, pero de ahí no voy a aceptar nada. La prueba está corta, ¿sí? Así que pueden dedicarse a hacer la misma. Cuando terminen, por favor, este rato empiezan a prenderme cámaras, necesito verles a todo el mundo. Sí, no quiero verles con celulares en las manos. Por favor, que se les vea la carita, no quiero ver la frente y el techo. ¿Sí? Y como les digo, ahorita ya pueden ir entrando al aula virtual. En este momento se habilita la prueba. Ahí la media hora se les va a cerrar. No se confíen. Empiecen, traten de mandar siempre antes. Y como les digo, mucha suerte, chicos. Yo creo que no está compleja, es de lo que se ha visto. Y les dejo, pueden empezar. Cualquier observación adicional, pues ya se les mencionaré, pero trataré de no interrumpirles para que den tranquilamente la prueba, ¿sí? Eso, muchachos, mucha suerte. Ya nos vemos. Pueden abrir desde el aula virtual. Los que no prenden su cámara aún, porfa, prendan la cámara. Gracias. Señor Villavicencio, por favor, usted falta prender la cámara.
Aló, Inge, ¿se escucha? Dígame. Mi cámara está dañada, o sea, mi compu está dañado el flex, pero, o sea, le prendo, se apaga de ratos. Por ahí, Ya, ahorita ya pues, le veo, no ahí le está muevo. bien. Ya. Ingeniera, ¿en qué capítulo está la prueba? Inicio, unidad, capítulo. En el capítulo 3 está. Ya. Chicos, por favor, a los que no se les ve bien en la cámara, a los que estoy viendo a la frente, por favor, muevan un poquito sus cámaras, sí, que no les veo a algunos. Los que están, ¿se les ve bien? ¿Ustedes se ven? No hay ningún problema, ¿sí?
Una pregunta. Dígame. En el ejercicio, bueno, en un ejercicio me sale, o sea, ya le puse la respuesta con el punto y los decimales y me dice, por favor, escribe tu respuesta sin usar el separador en inglés. A ver, perdón, ¿qué le dice qué? Escribe tu respuesta sin usar el separador de miles. O Pónganle sea, con coma. Y si es que le pone con coma, a ver, déjenlo, no se me daña o algo. o sea, en tal caso, a ver, si es que llega a haber un problema, yo voy a revisar manualmente las respuestas y obviamente si es que el sistema les califica mal, pues yo corregiría esa parte. Pero no sé si alguien ya llegó a alguno de esos, de los ejercicios numéricos y tuvo ese inconveniente también, chicos. Sí, igual a mí, pero está por el separador de punto. Y si le Por ponemos ejemplo, coma de pronto. Y a ver, pongan le puse entonces, ahorita si es que les coma. está dando el problema con coma, pónganle con coma. Porque cuando yo hice el examen puse las respuestas con punto y sí me cogió, entonces sí se me hace raro. Pero si dice que les está dando problema, pónganle con coma y en tal caso yo reviso manualmente las respuestas numéricas, ¿sí? Y recalifico si es que es el caso. Listo, Inge. Ahorita le puse con coma y ya desapareció ese mensaje. Ya, Igual a mí. ya listo. Pongan con coma entonces si les está dando problemas, ¿sí? Inge, buenas, buenas tardes. Dígame. Parece que falta datos en uno porque dice un motor, No falta pero no ningún dice dato. el número de polos. No Porque las fórmulas que yo falta, tengo no es con número de falta polos. ningún dato. Estoy segura que no falta ningún dato en ninguna. Ya, bueno, Inge, ya voy a revisar. Revise De la bien, por fórmula. favor.
Inge, Dígame, dígame. Inge, mil disculpas, ¿me podría retirar de la clase? Inge, es que tengo una cita con el doctor y ya termina la prueba. Ah, ya, sí, no hay ningún problema, puede retirarse. Muchas gracias, Inge, ya me igualo con la clase. Ya listo, Con la hasta clase luego. grabada. Ya lo dije, muchas gracias. Vinicio, una consulta nada más. Vamos a coordinar lo que es después de la prueba, la recuperación. Espero que lo que quedemos, por favor, si usted sí pueda, en tal caso me avisa si es que hay alguna novedad, pero después con sus compañeros vamos a coordinar eso, sí. Entonces espero que usted no tenga inconveniente en lo que decidamos todos, ¿ya? Bueno, Inge, listo, no hay Ya, problema. listo. Ya, Vinicio, hasta luego. Que pase bien Hasta y unas luego. felices fiestas. Gracias, Inge, igualmente.
Chicos, para quienes terminaron, por favor, me esperan nomás, sí, hasta que terminen todos y de ahí sí continuamos con lo que tenemos que seguir ya, pero esperen por favor quienes ya terminaron y los demás, pues chicos, recuerden que ya irán viendo el tiempo, no estén pendientes de eso. Y que ya terminé. Cámara. ¿Perdón? Así que terminé la evaluación para estar listo para la clase. Ya, está bien.
Ya terminé, se puede apagar la cámara. A ver, chicos, los que ya terminaron, podrían apagar, pero a la vez no quiero que apaguen, porque típico que se van a poner a escribirse entre sus amigos cuánto te salió y toda la cuestión. Así que de preferencia no me apaguen la cámara todavía, por favor. Inge, tú pas que tuve un inconveniente y tengo que ir a ver la puerta, entonces Ya, por no hay eso problema, puede quería retirarse. retomar. Ya, igual chicos, a ver, ya me faltan ¿cuántas personas? Una, creo, dos, tres. Igual ya el tiempo ya corre, ya se les va a cerrar algunos, así que... A ver, según esto, me falta del señor Ipiales y del señor Villavicencio no me ha llegado todavía nada, por favor. ¿Cómo, Inge? ¿Llegar qué cosa? O sea, la prueba. ¿Cómo es que yo entré justo cuando se inició, Inge? Sí, eso no importa. Y aquí a mí me sale que está en curso. Usted no ha cerrado ¿En el serio? examen. Así que ingrese y vea porque a mí me sale que está dando la prueba todavía. A ver, a ver. Pero ya está, cerré la pestaña. A continuar el último intento. Me sale como 2 intentos, Inge. Está raro. Eso está raro. No debe haber Pero ahí un está segundo terminar intento. intento. Debe Ahí. haber terminar intento. Enviar todo y terminar. Ya. Eso, por favor, tienen que enviar todo y ahí sí. A ver, ya, ahí sí ya tengo de todos. A ver, chicos, entonces, ahorita sí ya pueden apagar las cámaras, ya todo el mundo llegó a las pruebas, no hay ningún problema. A ver, vamos a coordinar solo algunas cositas pendientes y ya continuamos con un poco de clase para irnos igualando y también coordinamos la parte de recuperación. Entonces, a ver, vamos en orden, vean. Primero, quisiera coordinar, a ver, ¿cuántos estamos? Estamos 24, que solo se retiró, me parece que el señor Portita. Y déjenme ver, sí, estaríamos casi todos, así que a ver, verán, vamos, les voy a compartir mi pantalla también porque quiero mostrarles algunas cosas. Denme un segundo, ya quiero mostrarles el sílabo de la materia. Ya, a ver, ya les comparto pantalla, denme un ratito nada más que me estoy organizando aquí con todas las ventanas que tengo abiertas. A ver, ya. Ya, a ver chicos, verán, ¿por qué les voy a compartir el sílabo? Bueno, estamos una clase atrasados, ¿no es cierto? Y también y dimos, bueno, la prueba, ¿no es cierto? En esta clase, porque se ocurrió, pasaron muchas cosas, etcétera. A ver, verán, ¿por qué les quiero indicar esto? Porque esta fecha era muy importante. Esta, la que les estoy subrayando acá, la del examen. Sí, el examen, ¿para cuándo estaba previsto? Para el 4 de enero, ¿no es cierto? O sea, el martes 4 que regresamos de las vacaciones, estaba previsto el examen. Ahora, estamos aquí, prácticamente sí hemos vimos ya clases de TOR, que estábamos bien. El día de hoy voy a dar una introducción de lo más básico de motor de inducción de fase partida. Esta parte no vamos a alcanzarla, pero entre esta y esta, o sea, estas dos clases vendría a ser lo que me falta recuperar. Y justamente vamos a concluir con los temas a los que deberíamos llegar, que sería hasta capítulo 1, 2 y el 3 completo. Acabaríamos el primer bimestre y daríamos el examen. Ahora verán, esta es mi propuesta, pero para esta propuesta tenemos que estar todos de acuerdo, ¿sí? Entonces, porque obviamente es una recuperación. A ver, ¿yo qué les propongo? Sí, y luego haremos una votación y si es que alguien no puede, me dirá el por qué, ¿sí? Pero la idea es tratar de que todos lleguemos a ese acuerdo. Entonces, a ver, verán, falta recuperar una clase y hay que dar un examen. Ahora, verán, el examen está previsto para el 4 de enero. Yo propongo lo siguiente, y esto quisiera que estén de acuerdo ustedes. Aquí está, no sé si, asumo que sí ven mi calendario, creo yo, no sé. Sí le ven, ¿no es cierto?
Sí, Inge, sí se ve. Ya, entonces verán, ahorita estamos 21, ya, el 28 tenemos vacación, el 4 teníamos examen. Mi propuesta es la siguiente, como tenemos que recuperar todavía una clase, ¿sí? Hacer lo siguiente, el 4 no damos el examen, el 4 recibimos la clase pendiente y el examen lo posponemos, no sé si es que es posible, esto es lo que les preguntaría, ¿ya? Si es que es posible para el jueves 6 en el horario de 11 a 1, que en teoría no tenemos nada. Esa es mi propuesta. Yo creo que nos conviene para que tampoco estén recién llegaditos de las vacaciones y dar la prueba enseguida, ¿sí? Y matamos 2 pájaros de un tiro, creo yo. Damos el 4, se completa la clase de los 2 temitas faltantes y el jueves damos únicamente la prueba, que vendría a ser el examen, ¿sí? Esa es mi propuesta. Ahora, por favor, voy a hacer una pequeña, más bien dicho, levanten la mano, pongan algún icono de lo que sea, si es que están de acuerdo, por favor, ¿sí? Para ver si es que hacemos eso. Si es que están de acuerdo en esa propuesta, levanten la mano o pónganme el signo de ok, la manito de me gusta, lo que sea. Ya, los que faltan, chicos, porfa, díganme algo, levanten la mano, todavía no bajen, ¿sí? Todavía no bajen, déjenle levantado porque esto tiene que ser una decisión unánime, ¿ya? A ver, vamos de uno en uno. Señor Arias, ¿por qué no puede el jueves? No, Inge, disculpe, tenía un problema con, Ya. con Gracias. el mouse y ya no hay problema. funcionó. ¿Quién más tengo que no ha levantado? Señorita Castillo. Ay, sí le levanté, no sé por qué. Pero creo que se les está bajando la mano. A ver, todos por favor vean que no se les baja la manito creo que tienen un tiempo de duración. Señor Eric Guerrero. Sí, igual Inge, lo de Dani, se bajó la mano. Ya, no hay problema. Señor Wilmer Ipiales. Ya, Igual, si está de Inge, acuerdo. se me Ya, bajó el la señor mano. Guerrero dijo que sí. Señor Cuyo. Sí, alcé la mano, Inge, sí puedo cualquier día. Ya, listo, gracias. Me falta, señor Loachamín. Señor Loachamín, ¿está aquí? Bueno, el señor Loachamín no está o se fue, no sé qué pasó. Escríbanme por el chat si es que no funciona el audio o algo. A ver, chicos, ahorita ya pueden bajar la mano, ¿sí? Muchas gracias. Me da a entender de que todos pueden, ¿sí? El señor Loachamín no dice nada, así que voy a considerar que sí puede porque tiene que estar presente o que no está presente. Entonces, a ver, chicos, vamos a quedar de la siguiente manera, ¿no? Como acabamos de hacer ahorita la pequeña votación. Vamos a, entonces, ¿cómo quedamos? Sí, no se olviden. Entonces, verán, de aquí al martes, que nos vemos el martes 4, ¿ya? Vendríamos, anotaránle por ahí, ¿no? Para que no se olviden. El martes 4 tendríamos clase normal, ¿ya? De 2 temitas ahí pendientes nada más. Acabamos eso. Y el jueves 6, ¿sí? El jueves 6, 12 a 1, daríamos el examen. Sí, igual por si tienen alguna, nos conectaríamos entre 11 y 10, esperaría que se conecten todos. La prueba yo creo que va a durar entre 1 hora, 1 hora y media, sí, no va a ser tampoco las 2 horas, ¿ya? Lo que sí obviamente va a ser ya un poquito más larga, ¿no es cierto? Y obviamente acumulativo de todo lo que hemos visto lo que vemos hasta el día martes, ¿ya? Y daríamos jueves 11, yo también voy a anotar eso aquí para no olvidarme, ya, denme un segundo de que ya cuadramos con ustedes. Perdón, jueves 6 a las 11, ¿no? Ya. Listo, chicos. Entonces, verán, damos ese examen y básicamente yo me pondría a revisar
yo todas estas vacaciones no voy a estar tan de vacaciones porque tengo que calificar un montón de cosas, así que estén pendientes de cualquier novedad. Las calificaciones también poco a poco ya las voy a ir, ya voy revisando sus trabajos, ¿sí? En lo que es trabajos autónomos, básicamente con que hayan presentado algo que sí tenga que ver con el tema y la presentación esté bien, no va a ser una revisión tan a profundidad, así que ahí es casi seguro que tengan un 10 en el trabajo. Sí, en lo que es ejercicios sí se revisará procedimientos o respuestas quizá un poquito más a detalle, ya, pero lo que es consultas básicamente es casi seguro que si consultaron el tema, básicamente tendrían un 10, ¿no? Y si lo presentaron bien, se puede decir así. La prueba ya dieron ahorita. Vamos ahorita a hacer una pequeña corrección así ultra cortita conmigo de la prueba de ahorita, ¿sí? Vamos a hacer de una vez una corrección para que más o menos vean en qué se jalaron, en qué sí dieron bien, ¿ya? Y con una consulta, ¿se les refleja ya su calificación a ustedes o no? Sí. Ya, listo, chévere. Entonces ya tienen, en pocas tienen ya su nota. Voy a hacer la corrección, como les digo, para retroalimentar alguna cosa que les pueda ayudar también para el examen, ¿ya? Y de ahí sí, como les digo, continuaremos con un poquito más de clase y eso sería nada más por el día de hoy. Entonces, a ver, lo que sí no voy a hacer es compartirles directo las pantallas, porque no me gusta que hagan capturas de pantalla de exámenes míos, es algo que no me gusta en realidad, entonces no les voy a compartir pantalla, pero sí voy a ir escribiendo o resolviendo quizás esos pequeños ejercicios les voy a ir resolviendo aquí. Sí, ya les voy a compartir mi pantalla y pues vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, a ver, ahí pónganse atentos a la corrección de la prueba, ¿ya? Dije, una pregunta. Dígame. ¿No nos puede habilitar para ver en qué nos equivocamos? No, porque hacen capturas de pantalla y no me gustan las capturas de pantalla. Así que ahorita voy a dar yo las respuestas del examen, ¿sí? Para que, en teoría, ustedes sepan que respondieron bien. Pero ahí usted puede ver quién hace capturas de pantalla, usted sí puede ver. Según yo, no. Enséñeme. Ser un ingeniero decía que ya sabía quién hacía capturas de pantalla. Según yo no, ¿verdad? Según yo no, para mí que les mintieron. Pero según yo no. Con todo voy a hacer esto, ya que me metieron en la duda de si puedo ver quién hace captura de No, pantalla. en serio, dije, con el Microsoft Teams al menos sí se puede. De ahí el Zoom, no sé, pero ahí en las páginas sí creo que pueden ver. Incluso hay una opción en la que en la página del virtual donde se dan las evaluaciones, nos enciende la cámara y nos toma fotos cada 5 minutos. Bueno, sí, yo rendí un supletorio pero no es atrasado. en Zoom eso, ¿no es cierto? Eso es en otro. Pero... No, es en la página del aula virtual. O sea, la página misma donde se da la prueba, también hay esa configuración. O sea, sí hay algunas opciones. Bueno, está bien, pero no le tengo habilitado, así que por esta vez no. Pero ya que ya me ha explicado que hay cómo hacer eso, ya voy a averiguar y para una próxima tal vez sí. Pero ahorita ya nada, está hecho así. Entonces, a ver, chicos, no les voy a compartir como les digo por eso, así que, pero gracias por la indicación y si para una próxima ya puedo hacer eso, pues habilitaré eso y ahí sí les compartiré todo lo demás, ¿ya? Entonces, pero igual pueden tomar fotos, no voy a compartir pantalla, ya. A ver, chicos, esperan. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir leyendo las preguntas. Acá, a ver, no les comparto todavía nada, aquí creo. Y voy a ir anotando en el Word cualquier nota adicional. Ustedes también pueden ir anotando. Yo les recomendaría que escriban, ¿sí? Así que, a ver, ahí va mi pantalla y voy a ir anotando aquí en la hoja, voy a ir anotando en qué faltaron y cosas así, ¿ya? A ver, vamos viendo. Déjenme visualizar un examen nada más. A ver, ¿dónde tengo? Aquí. A ver, bueno, igual, como les sale aleatoriamente a ustedes, puede que salga en otro orden al que les salió, pero les voy a ir dando en orden como me va apareciendo a mí ahorita, ¿ya? A ver, aquí tengo esto, listo. A ver, chicos, vamos. La primera pregunta que yo tengo acá, les preguntaba en qué se clasifican, ya, la primera pregunta, una de las preguntas más bien dicho, les decía en base al tipo de conversión de energía
que realizan las máquinas eléctricas, ¿en qué se clasifican? Ojo, dice conversión de energía, ¿sí? ¿Eso qué viene a ser? Que si estoy convirtiendo de energía eléctrica a mecánica, de mecánica eléctrica o de eléctrica a eléctrica. Esos son los 3 tipos de conversión que existen en máquinas eléctricas y por ende los equipos o las máquinas son estas, ¿no? Eran motor, era generador y era transformador. ¿Ya? Esa es la respuesta a una de las preguntas, ¿ya? La siguiente pregunta. A ver, déjenme que se cargue un poquito. A ver, aquí encontré otra. Creo que eran 11 preguntas, si es que no estoy mal. Vamos con la segunda. La segunda. Ya. Les decía que asocien datos de placa. Tenían que asociar, ¿no? Los datos de placa de un motor. Las características tenían que asociar. Entonces, por ejemplo, ustedes seleccionaban. Les decía tipo, por ejemplo, en una de las pestañas y ustedes tenían que elegir ahí entre varias opciones, ¿no es cierto? Entonces, cuando me habla del tipo de motor, básicamente se refiere a, como el nombre dice, a qué tipo, monofásico, trifásico, inducción, síncrono, etcétera. La opción ahí más cercana de todas las que tenían era la que decía motor trifásico. ¿Sí? Ahora, ¿qué más? La detención estaba ultra fácil. Porque es lo que es con voltaje, ¿sí o no? Así que esto era 220, 440 voltios, tensión es voltaje, así que tenía que asociar voltaje. La otra fácil de asociar era corriente, porque igual lo que esté en amperios, eso es corriente, ¿sí o no? Entonces en corriente tenían, me parece que 29,50 amperios. Ya. Luego tenían que asociar potencia. En potencia, o algo que esté en vatios o que esté en HP o hasta en caballos vapor, que vendrían a ser unidades de potencia, y una de las unidades típicas son HP, ¿no es cierto? Debía una opción de 2 HP. Listo. Protección. En protección, bueno, de las opciones que les restaban, ¿no es cierto? Que ya no eran muchas, acorde a lo que ya se fue seleccionando acá arriba, ¿ya? Acorde a eso, la única, y que hablamos alguna vez, y se dijo que eran bastante importantes, eran esto de las normas IP, que justamente eran normas de protección. Así que si yo ya vi un IP 44, son normas de protección contra fluidos y polvo, era esto, protección IP 44, ¿ya? Número de polos, ya solo les dice un número, y la única opción en donde tenían un número era el número 4, no va a ser número de polos de IP44, 2 HP o 29 amperios, ¿sí o no? El número de polos es un número ahí, ¿ya? Y tenían la opción de 4. Recuerden también que era fácil asociarle el 4 porque, más bien dicho, los motores más comunes suelen ser los tetrapolares, los de 4 polos, entonces sí tiene sentido. Si me decían, por ejemplo, si veía por ahí un 5, ya no, porque siempre es número par, ¿no? Pero el 4 tenía bastante sentido hacer número de polos. Y listo, esas eran las opciones. Había una respuesta que era incorrecta, esa no tenían que seleccionarla en ningún lado, nada más, y ya estaba. ¿Sí? Entonces, esto es con lo que era datos de placa. Como les digo, irán tomando notas si por algo quieren, aunque obviamente en el examen, chicos, por si acaso, no va a ir ninguna de estas preguntas, no va a ir en el examen para nada, por si acaso. ¿Sí? Ya. Ahora, vamos con lo siguiente. Déjenme buscar la otra. A ver, ya vimos datos de placa. Ya, esta otra. Déjenme ver. Que se me cargue porque está un poquito lentina apenas. Ya. Otro que hablaba también era de pérdidas, ya que tenían que asociar las pérdidas, de qué tipo eran y a qué corresponden. Entonces, aquí en pérdidas, a ver, vamos, pregunta 2, creo. Vamos con la 3. En pérdidas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos en pérdidas? Primero, tenían que asociar al tipo de pérdidas. Hay de pérdidas en el cobre,
¿no es cierto? Hay de pérdidas en el hierro, ¿ya? Y hay las pérdidas mecánicas. Entonces tenían que asociar a cuál era cuál. Entonces aquí, cobre siempre relacionen a qué? A la resistencia en los conductores. Es la que de los cables, ¿no es cierto? O en los devanados se produce. ¿Por qué? Porque la resistencia se opone al paso de corriente y disipa energía en forma de calor. Y esa forma de calor es la energía que se pierde. ¿Listo? Las del hierro, ¿no es cierto? Eso viene a ser lo que es justamente en el entrehierro, perdón, en el núcleo, ¿no es cierto? Que yo tengo de los materiales magnéticos o ferromagnéticos con los que suelo trabajar en máquinas eléctricas, ¿ya? Y en el hierro se suelen producir dos pérdidas muy importantes, que son ¿cuáles? Las que son por histéresis, ¿ya? Y las que son por corrientes parásitas. ¿Ya? Esas son las pérdidas que hay en el hierro, ¿sí? Las de histéresis porque el material se queda magnetizado, va a haber pérdidas, y las de parásitas porque por los campos magnéticos aparecen unas corrientes que tienen forma de remolinos, que se conocen con el nombre de corrientes de Foucault o corrientes parásitas, ¿no es cierto? Que a la final estas corrientes hacen que cierta potencia se disipe, etcétera, etcétera, y para eliminar corrientes parásitas es necesario laminar, ¿no es cierto?, los núcleos, ¿sí? Por eso es que son laminados. En transformadores decíamos se ve laminado y con eso elimino, o bueno, no elimino, más bien disminuyo el efecto de corrientes parásitas, ¿sí? Y pérdidas mecánicas, decíamos que era mecánico todo lo que tiene movimiento. Entonces, los transformadores, por ejemplo, no iban a tener pérdidas mecánicas, pero sí los motores y generadores porque va a haber movimiento. Y esto básicamente, si es que hay movimiento, tiene mucho sentido que sea por rozamiento y fricción. ¿Por qué? Porque va a haber movimiento, ¿sí? Entonces, el rato en que hay movimiento hay rozamiento y fricción y por ende hay pérdidas mecánicas. Entonces, esas eran las respuestas en esta pregunta, ¿ya? Ahora, vamos con la siguiente. Ya, había otra, ¿sí? Que les decía, les daba una frase, ¿no? Y lo que les decía es que, primero, hablaba en esta parte, decía algo así, tenían que ir completando. Entonces decía, por ejemplo, para introducir o sacar, y ahí tenían que completar, y había la opción, me parece, de voltajes o corrientes nada más para la primera parte. Sí, era o voltajes o corrientes. Entonces, primero, en los bobinados, ¿no es cierto? Porque decía, para introducir o sacar espacio, voltajes o corrientes de los bobinados. Lo que se suele hacer es corrientes, o sea, yo trabajo básicamente con corrientes, o se puede decir que introduzco una corriente, no se suele introducir voltajes, e igual sí vimos esta parte, pero bueno, la primera parte era para introducir, la primera respuesta era corrientes, para introducir o sacar corrientes de los bobinados, ¿ya? Dice situados en el, y ahí tenían que poner estator o rotor de la máquina, basta con hacer conexiones, espacio directas desde el sistema exterior estos devanados. Ya, a ver, en esta frase de aquí, básicamente la idea, para no escribir todo acá, ¿ya? Básicamente la idea que estaba aquí era del tema cuando hablábamos de colectores. Sí, está justo esto en la parte del tema de colectores, ¿ya? Y cuando hablamos en el tema de colectores, ¿sí? Explicábamos que los colectores eran necesarios porque, ¿no es cierto? Si yo quiero sacar, ¿no es cierto? Sí, a ver, ustedes, voy a tener devanados en estator y en rotor. El rotor se va a estar moviendo. Si es que yo de ahí, ¿no es cierto? Quiero introducir o sacar, ¿qué cosa? Corriente, que es lo que es con lo que se trabaja, ¿sí? De los bobinados situados en donde hablábamos que, verán, en el estator no hay necesidad. Yo puedo coger y conectarme directamente, ¿no es cierto?, a los bobinados y listo, introduzco o saco corriente, energía eléctrica, se puede decir así, en el estator. Mientras decíamos que en el rotor, como el rotor se mueve, no es que voy a poner ahí un cable directo para estar sacando o introduciendo electricidad o corriente eléctrica, ¿no es cierto? Entonces lo que se hacía era el uso de colectores. Ahora, la frase que estaba puesta ahí, básicamente les estaba diciendo que se hace conexiones directas al sistema exterior de los devanados. Si estoy hablando de conexiones directas, primero estaría hablando en el estator, porque en el estator sí son conexiones directas, y la respuesta a la final era esta. Para introducir o sacar,
¿qué cosa? Corrientes, primera respuesta. De los bobinados situados ¿en dónde? En el estator de la máquina. Basta con hacer conexiones. Ya, en pocas ya les está dando la respuesta porque dice espacio directas desde el sistema exterior a estos devanados. La opción que tenían ahí me parece que era externas, no tenía sentido. Fijas sí, y fijas tienen era fijas o externas. No tiene sentido decir que voy a hacer conexiones externas directas desde el sistema exterior, porque ya estoy hablando del sistema exterior. Así que era conexiones fijas directas, ¿sí? En el estator, fijas directas. Y como les digo, esto pueden buscar tranquilamente, está en la información de colectores, ¿ya? Así que esta era esta pregunta de acá. Luego, tengo este de las ranuras. Esto fue cuando vimos introducción general de máquinas eléctricas y características constructivas. Hablábamos que las ranuras, en donde se alojan los conductores de los devanados en una máquina, habían de 3 tipos. Podían ser abiertas, semicerradas y cerradas. Son esos los 3 tipos de ranuras básicas a nivel de construcción. Esa es la respuesta, ¿sí? Con todo igual, verán todo chicos, si es que buscan, todo está en las diapositivas que se ha hablado. Y si es que no está en las diapositivas con esas palabras, quizás está en otras palabras o quizás está relacionado con lo que está ahí, solo hay que entender bien o haber prestado atención a la clase, ¿sí? Casi todo está directamente escrito en las diapositivas y si no lo está es porque de ley se explicó y es algo que tiene que ver con la clase, ¿sí? A ver, la otra que tengo acá, dejemos los ejercicios al final. Verán. A ver, respecto a los verdaderos y falsos, todos eran falsos. Todos. ¿Sí? Vamos con el primero. ¿Y por qué les puse todos falsos? Porque me gusta jugarles la psicológica, ¿no es cierto? De que a veces saben decir, pero serán todos falsos, no han de ser todos falsos, este ha de ser verdadero. Y luego después del siguiente examen se esperan que ahora ponga todos falsos otra vez y ya no, quizás pongo todos verdaderos o quizás no, vuelvo a poner todos falsos, entonces nunca van a saber qué voy a poner. Así que mis respuestas en verdaderos y falsos tienen una lógica que ustedes no se la esperan nunca, así que de ley deben saber, ¿sí? No pueden decir, no, es que como ya puso 2 verdaderos, los otros 2 son falsos, no, ni de chiste. Siempre improviso yo en mis verdaderos o falsos. Y el día de hoy lo que decidí fue que todos sean falsos. Entonces, a ver, primera pregunta. Dice, un colector, ya estamos hablando de colectores, ¿no? Un colector, dice, es usado para transmitir continuamente energía mecánica desde una fuente estacionaria a un destino rotativo o viceversa. Ojo, el concepto en teoría, si le veo así, está como que bien, pero está hablando mal, porque verán lo que dice. Dice que les voy a anotar acá. Dice que dice que el colector es usado para transmitir continuamente. ¿Qué cosa? Dice energía mecánica. Dice desde una fuente estacionaria a un destino rotativo. Verán, dice energía mecánica desde una fuente estacionaria hacia un destino rotativo. Ya, esto dice. Entonces, ojo, verán. Dice que los colectores, y algo ya estaba justamente hablando de esto, ya, dice que transmiten continuamente energía mecánica desde una fuente estacionaria. ¿Creen que es posible que ya, desde aquí está mal, dice energía mecánica desde una fuente estacionaria? Si ya digo energía mecánica es porque hay movimiento, pero estoy diciendo que la fuente es estacionaria. O sea, aquí ya se da la contra, ¿sí? Y encima de que digo que es energía mecánica a un destino rotativo, o sea, estoy transmitiendo energía mecánica a energía mecánica. ¿Y habrá una máquina eléctrica que vaya de energía mecánica a energía mecánica? No, o sea, esto era falso, porque esto ni siquiera es posible. Aquí era energía eléctrica. Si es que hubiera estado puesto energía eléctrica, está bien, porque transmito energía eléctrica desde una fuente estacionaria hacia un destino rotativo o viceversa. Pero aquí solo cambié una palabrita del concepto original y era falso. Así que este del colector era falso. ¿Ya? Vamos con la siguiente. Ya, el del colector. Vamos con el otro. Dice...
Ya. Este de aquí dice el generador. Estaba igual demasiado sencillo. A la final lo que les decía, verdadero o falso, les dice un generador. Les dice transforma energía eléctrica en energía mecánica. ¿No es cierto? ¿Está bien o está mal? Está mal, porque el generador lo que hace es, como su nombre lo dice, genera energía eléctrica. Sí, entonces es al revés. Ya, ahí hubiera estado bien. Yo le estoy poniendo lo que es el concepto de un motor. El motor transforma energía eléctrica en energía mecánica. Sí, así que eso también era falso. ¿Ya? Ahora, vamos con la siguiente. Motor. Déjenme ver este que decía. Ya, la otra que les hablaba es justamente de motores y decía, les preguntaba verdadero o falso, ¿no? Y les decía, ¿un motor también se les conoce como máquinas estáticas a los motores? No, ¿por qué? Porque justo el nombre dice estático, no se mueve y los motores se mueven, así que esto era falso, ¿sí? Así que son máquinas mecánicas, máquinas rotativas, ¿sí? Los motores y generadores. Las estáticas, ¿quiénes eran? Los transformadores. ¿Qué más? Déjenme ver otra pregunta. Ya, y esta creo que es la... Ah, no, faltan los 2 ejercicios chiquitos y ya. A ver, esta otra, les preguntaba y les decía, el motor monofásico de inducción puede arrancar por sí mismo al igual que el motor trifásico. Ya estoy diciendo que arranca por sí mismo y nos pasamos hablando todas las últimas clases que el motor monofásico no puede arrancar por sí mismo. Así que ya desde ahí ya era un falso, sí. Y bueno, el motor trifásico sí arranca por sí mismo. O sea, esa parte estaba bien, pero el motor monofásico no puede arrancar por sí mismo. Así que esta era falsa también. ¿Ya? Y vamos entonces con los pequeños ejercicios que se les puso, que no eran más que aplicar fórmulas básicas que vimos. Y ya. A ver, déjenme igual leer para ver los datos, ¿ya? A ver, vamos viendo datos. Aunque había hasta en unos datos de más también. No, nunca hacía, según yo, no hacía falta datos. Así que ahorita vamos a resolver conmigo rapidito para ver que estemos bien. Verán, datos. Dice, tengo un motor monofásico de inducción. Tetrapolar. Tetrapolar significa 4 polos. Tetra, ¿sí o no? Eso aprendemos, creo, en la escuela. Voltaje, 120 voltios. Frecuencia, 50 hercios. ¿Ya? Dice que está girando en el sentido de las manecillas del reloj con una velocidad, ¿no es cierto? Una velocidad en el rotor de 1450 RPM, ¿ya? Y a la final lo que me dice, ojo, verán, dice, determine su deslizamiento por unidad, no en porcentaje, por unidad dice. Dice que determine el deslizamiento por unidad, ¿ya? Dice, en el sentido opuesto de rotación. ¿Eso qué quiere decir? Que no me pide el deslizamiento normal. ¿Qué deslizamiento me pide? El deslizamiento en la rama posterior, el SB. Y por fórmula, el SB es igual a 2 menos S, el deslizamiento. Sí, el deslizamiento propiamente dicho. Entonces, lo que tenían que calcular es este, porque dice eso en el sentido opuesto de rotación. E hicimos un ejercicio ultra parecido a este, así que... Y se analizó lo mismo, así que debían, creo yo, si es que prestaron atención a clase, creo que estaba ultra sencillo este ejercicio. Entonces, a ver, ¿qué necesito entonces conocer? El deslizamiento común y corriente, que es velocidad sincrónica menos velocidad en el rotor sobre velocidad sincrónica. Esto es igual. La velocidad sincrónica, ¿no es cierto? La velocidad sincrónica, ¿qué es? Igual por fórmula, a 120 F sobre el número de polos. Entonces, mi velocidad sincrónica, ¿ya? ¿Cuánto será? 120 por, ojo, la frecuencia es de esta, 50 hercios. 120 por 50 sobre el número de polos, 4, ¿no es cierto? Esto es un cálculo ultra sencillo, que hasta si quisieran, hasta nos sale sin calculadora, sale esa operación, ¿sí o no? Cojo, digo, esto es 1, la cuarta parte 1, la cuarta parte de 120 es 30, 30 por 50, 1500 RPM. Entonces ya tenía mis 1500 y con eso podría reemplazar acá.
1500 menos mis 1450 sobre 1500 me da un deslizamiento de, alguien porfa dígame. De 0.033. Y si yo hago el deslizamiento SB, que es igual a 2 menos S, creo que daba 1.966. Creo que les pedía 3 decimales. Así que si pusieron 1.966 está bien. Si le redondearon y pusieron 1.967, también está bien. ¿Ya? De lo que veo, parece que sí, ya. Si me dan nada más un... Verán, déjenme... Acabemos el otro ejercicio y de ahí ya vean sus respuestas si es que no hubo inconveniente con el coma. De lo que vino, porque hay personas que sí sacaron los 20 puntos en la prueba, así que quiere decir que la coma cogió. Con todo, yo voy a revisar que esté por este valor, obviamente, que sí les haya calificado bien la parte numérica el sistema, ¿sí? Sí voy a revisar eso por si acaso, pero yo creo que sí está calificando bien. Listo, entonces esta era la respuesta 1.967, ¿no? Porque pedían unidad, no deslizamiento en porcentaje. ¿Ya? Y la otra, el último, déjenme abro. Ya, y el último, lo que me decía es lo siguiente. Ya, igual tengo un motor monofásico de inducción, ya, dice bipolar. Si es que es bipolar, son dos polos, ya. 120 voltios, igual 50 hercios que el anterior. Verán, dice que tengo una potencia mecánica desarrollada de ¿cuánto? De 500 vatios, ¿ya? Dice que el motor está funcionando con una velocidad, o sea, mi velocidad en el rotor es de 2900 RPM. Y tengo pérdidas, ¿no es cierto?, en el núcleo de 35 vatios y tengo pérdidas por fricción de 3 vatios. Y a la final, lo que les pedía es el torque en el eje, es decir, el torque de salida. ¿Igual a cuánto? ¿Ya? Entonces, ya, ¿qué teníamos que hacer? Primero, como me pide torque, el torque de salida es igual a la potencia de salida sobre la velocidad, pero en radianes sobre segundo del rotor. Eso es mi torque en el eje, ¿sí o no? ¿Qué necesito entonces? Conocer potencia de salida y velocidad. Y estos ejercicios también ya los hicimos, así que también deberían haber podido. Potencia de salida, ¿a qué es igual? A la potencia desarrollada menos la potencia de pérdidas, ¿ya? Y mi potencia de salida, ¿a qué va a ser igual? A los 500 menos todo lo que es pérdidas, menos 35 y menos 3. Entonces, ¿cuánto da eso, muchachos? Potencia de salida. 462. 462 vatios. Tengo potencia de salida. ¿Qué me falta conocer? Velocidad del rotor, pero en radianes por segundo. Tengo ya acá, ¿sí? Tengo ya en RPMs. Entonces, lo único que yo tenía que haber hecho es, ¿qué cosa? Transformar. Entonces, tengo 2900 revoluciones por minuto. Y esto voy a transformar en radianes por segundo. Entonces, una revolución es 2 pi radianes. Y listo, un minuto es 60 segundos. Minutos con minutos se va, revoluciones con revoluciones se va. Y me queda esto, 2900 por 2 pi dividido para 60 y tengo radianes sobre segundo. Entonces, ¿cuánto da mi velocidad, porfa? ¿Cuánto da, chicos? ¿Alguien? ¿Una cálculo a la mano? De 303.68, dije.
Ya, muchas gracias. 303.68 radianes por segundo. Voy a mi formulita de acá arriba y reemplazo. La potencia es de 462 dividido para los 303.68. ¿Cuánto da? 1.52 Ya, newtons newtons metros, ¿no? Listo, muchas gracias. Y ya, muchachos, entonces, ¿qué tenían que haber puesto? 1.52. Ya estaba. Listo. Entonces, ¿dudas o preguntas? Algo que no haya estado claro. Ya. Listo, chicos. Entonces, como les dije, el examen sí va a ser un poquito más en cálculos, ya un poquito más allá, ¿no es cierto? Va a ser ya igual, va a tener parte teórica, va a ser similar a esta, pero como la siguiente, algo que de una vez les voy preparando para el examen, ¿no? Como ya van a hacer ejercicios un poquito más elaborados que estos que hemos hecho ahorita, va a haber una parte en la que sí van a tener que subir la evidencia de cómo desarrollaron el ejercicio, ¿sí? Entonces van a tener que subir ya una parte de evidencia, se puede decir. Entonces van a tener que escanearle, tomarle foto y prever eso, ¿no? Que vamos a tener que subir la evidencia de que en verdad saqué la respuesta que puse en el resultado, ¿sí? Eso nada más les adelanto para el examen y de ahí va a ser muy similar a este, solo que un poquito más largo porque quizás los ejercicios van a ser un poquito más largos y ya. Listo, chicos. Entonces, dicho eso, continuemos con un poquito, avancemos un poquito más de clase y de ahí sí ya podemos retirarnos, ¿ya? Entonces, a ver, déjenme ver. El tema que vamos a ver ahorita es un tema que tenemos que verlo, es ultra corto, ¿sí? Y ya hasta ahí avanzaríamos del día de hoy. A ver, entonces, aprovecho para compartirles mi pantalla. Listo. A ver, chicos, hasta lo último que vimos, la clase anterior, estábamos viendo motor monofásico, vimos, ¿no es cierto? Hicimos ejercicios relacionados con motores monofásicos, ¿ya? Y vistos desde el punto de vista de su circuito equivalente, ¿no? Viendo que tiene una rama anterior, posterior, etcétera. Ahora, el siguiente tema al que vamos a entrar y que básicamente con el que estaríamos finalizando es los tipos de motores monofásicos, ¿ya? Ahora, los tipos de motores monofásicos, primero, ¿por qué se clasifican así? En realidad, se creó tipos de motores debido a que como no arrancan solitos, se tuvieron que inventar métodos de arranque. Entonces, conforme a cómo se le hace arrancar, ¿sí? Cómo se le hace arrancar al motor, es que hay de otros tipos, se puede decir. Entonces, estamos diciendo que se clasifican en función de cómo yo les hago arrancar. Y por ejemplo, aquí he puesto dos que son muy conocidos, que son el motor de fase partida y el motor con arranque por condensador. Básicamente, la lógica básica de arranque están en estos dos tipos, ¿sí? Pero igual hay más variaciones, no es que son los únicos, sí hay más variaciones, ¿ya? Pero voy a explicarles, ¿no es cierto? Estos dos serán explicados en clase, ¿ya? Para entender un poquito cómo funcionan. Ahora, los motores de fase partida por lo general son más para cuando son motores de inducción de potencias bien bajitas y cuando ya son motores monofásicos, ¿no es cierto? Dijimos que por lo general puedes llegar a un HP, aunque a veces sí hay casos en los que hay más. No sé si es que estuvieron presentes, espero que sí hayan estado la mayoría de ustedes en la conferencia de motores eléctricos, ¿sí? Para mí fue una conferencia bastante interesante que al menos a mí también me actualizó bastante el tema de cómo están comercialmente construyéndose los motores, características. Sí, por ejemplo, algo que mencionaba Alex en la conferencia era que, por ejemplo, ellos a nivel de motores monofásicos, ¿no es cierto? Básicamente lo que ellos tenían era un motor con arranque por condensador, no sé si se acuerdan, nos mencionaba que para diferenciar un motor trifásico de un monofásico a nivel comercial, si ya tiene un condensador, era monofásico, por ejemplo, ¿sí? Si tiene un capacitor. Entonces, igual, ¿no es cierto? Que si bien lo que hablábamos, que se les conocía también como motores fraccionarios, que llegan hasta un HP,
también se mencionó que sí se construyen, no recuerdo bien el valor, pero sí se están construyendo monofásicos hasta unos 5 o 6 HPs, me parece, ¿sí? No es tan común, pero sí los hay, y que obviamente si ya las potencias son muy grandes, pues ahí sí tiene que ser un motor trifásico, ¿ya? Entonces, como les digo, fue bastante interesante, ¿ya? Y bastante instructivo en realidad. Ahora, dicho esto, entonces, chicos, vamos a ver, ¿no es cierto?, el motor de fase partida el día de hoy, ¿ya? Ahora, igual, introducción a nivel de esto de motores. Verán, recuerden que el motor monofásico no arrancaba por sí solo, que es necesario la creación artificial de una segunda fase. Básicamente, en eso se basan los métodos de arranque, en que yo es como que me invento que hay otra fase, pero no es que hay otra fase de alimentación. Hay una fase, es monofásico, ¿no es cierto? Pero yo hago por ahí una conexión que me haga creer o que me haga parecer, se puede decir así, que hay dos fases, y el rato en que ya tengo dos fases, o quizás más, porque recuerden que en el trifásico yo tengo 3 fases, y ese arranca solito, ¿sí? Pero ya con 2 fases también arranca solo, se puede decir. Pero ya el monofásico con una fase solito no va a arrancar, entonces se hace esto, la creación artificial de una segunda fase, ¿ya? Ahora, ¿qué es importante para tratar de entender para entender los arranques y cómo funcionan? Es importante el conocimiento de redes eléctricas resistivas, capacitivas e inductivas. Recuerden que hablábamos de los adelantos, atrasos, voltajes, corrientes. Para poder entender el funcionamiento de estos arranques que vamos a ver o de estos tipos de motores, ¿ya? Necesitamos el conocimiento básico de este tipo de redes y igual se va a explicar a continuación, ¿ya? Entonces, iniciemos con el motor de fase partida, ¿ya? El motor de fase partida, primero, ¿qué es lo que se hace? Verán, en el motor, en este tipo de motores, ¿ya? En la parte del estator, ¿sí? Se van a situar 2 devanados desfasados 90 grados entre sí. O sea, físicamente, los devanados van a estar en una posición de 90 grados, ¿ya? Les voy a indicar acá esta imagen. Miren cómo está esta bobina, que es el devanado principal y el devanado auxiliar. Si ven que se puede decir que forman 90 grados entre sí. El uno está visto perpendicularmente y el otro está visto horizontalmente, ¿sí? O verticalmente horizontal, o sea, están formando 90 grados. Este obviamente es un esquema básico, nada más para entender. Obviamente ya los devanados, ya ver el motor como tal es un poquito más complejo, ¿no? Pero esta es la lógica que tendría para entender de cómo se ha dispuesto estos devanados, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que hablamos? Hay 2 devanados, entonces ahorita ya dijimos los nombres. Hay un devanado principal y va a haber un devanado auxiliar o de arranque. Ya, aquí este clarito ya dice lo que hace, no va a arrancar. Y el principal, pues, es el principal del motor. ¿Ya? Ahora, verán, características, y estas características son muy importantes. Más o menos, es un aproximado, el devanado principal va a cubrir los 2/3 de la ranura. Se puede decir que los 2/3 del espacio que yo tengo en el estator. 2/3 de toda esa parte del estator, ¿ya? Los va a cubrir el devanado principal. ¿Eso qué quiere decir? Que el tercio restante, ¿ya? Lo cubriría el devanado auxiliar, ¿ya? Entonces, el devanado principal, y tiene sentido, es el devanado principal, tiene que ocupar más espacio, ¿ya? Ahora, ¿qué características tiene este devanado? El devanado, primero, obviamente tiene que ser cable, ¿no es cierto? Y dado vueltas, porque esa es la idea, tener bobinas, ¿no es cierto? Para tener el efecto de inducción. Entonces, ¿qué va a poseer? Verán, las características es que va a tener muchas espiras, va a tener muchas vueltas y va a ser de hilo grueso. Esa es la característica. Ahora, ¿qué o por qué va a tener esta característica? A mí me interesa que este devanado tenga lo que está aquí entre paréntesis, ¿ya? Que tenga gran reactancia y tenga baja resistencia. Entonces, si yo quiero tener lo que dice aquí, ¿no? Gran reactancia y baja resistencia, ¿ya? Tiene que ser las características que menciona acá. Asocian siempre a esto, ¿no? Por ejemplo, miren, dice, muchas espiras. Si yo digo que tengo muchas espiras, quiere decir que yo tengo muchas vueltas, ¿no es cierto?, en mi bobina. Muchas espiras son muchas vueltas. El rato en que yo tengo muchas vueltas, lo que estoy haciendo es aprovechando el efecto de inducción. Y al aprovechar el efecto de inducción, lo que estoy haciendo es esto, darle gran reactancia.
¿sí? O sea, si ustedes a una bobina le dan muchas vueltas, lo que yo hago es tener gran reactancia. Ahora, ¿qué pasa con el grosor de este cable, ¿no es cierto?, de la bobina? Si es que es grueso, es baja resistencia. Porque también recuerden, y tiene lógica, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, ven una instalación eléctrica, ¿ya? En una instalación eléctrica, mientras más grueso es el cable, puede soportar más corriente. ¿Eso qué quiere decir? Si pasa más corriente, la resistencia es baja, ¿sí? Entonces, el hecho de que sea hilo grueso hace que la resistencia sea baja, ¿ya? Entonces, ojo, no se olviden, el devanado principal, yo quiero que tenga gran reactancia y baja resistencia. ¿Cómo hago eso? Le doy muchas vueltas y a un hilo grueso. Tengo mi devanado principal. ¿Qué se hace a este devanado principal? Se conecta directo a la red, ¿ya? O sea, va directo, ¿sí? El devanado principal se conecta directo a la red eléctrica, ¿ya? Se alimenta directo ahí. Ahora, y eso es lo que podemos ver acá, no sé si se fijan. Miren, aquí está el devanado principal y si ven cómo está directamente conectado el un extremo, si ven que está conectado al más de, o bueno, no es un más, en realidad es la referencia positiva, porque esto es alterna, ¿no? Pero a la referencia de la fase, porque esto vendría a ser fase y neutro. Es como que el un extremo, miren, está la fase y el otro extremo, no le veo todavía al devanado auxiliar. Si le ven esta continuidad del cable, se está yendo acá al neutro, entonces voy de la fase al neutro. Si ven que está conectado directamente a la red eléctrica, entonces eso es lo que pasa con el devanado principal. ¿Ya? Ahora, vamos con el devanado auxiliar. El devanado auxiliar primero dijimos que también es de arranque. Si es que yo le dejo, verán, si es que no existiera este de aquí, es como lo que hablábamos en un inicio de un motor monofásico, que el estator, el de los devanados, están conectados directamente a la red eléctrica, pero no va a arrancar por sí solo. Por eso es que yo necesito de un devanado auxiliar, que también se le conoce como devanado de arranque, porque va a permitir arrancar. ¿Ya? Ahora, listo. Miren, ya dijimos que cubre el resto del estator. Ya, ahora verán, ¿qué características yo necesito que tenga este devanado? Lo inverso de acá. Acá yo tenía gran reactancia y baja resistencia. Acá yo, en cambio, necesito baja reactancia y alta resistencia. ¿Sí? ¿Por qué necesito que sea de características diferentes? Es porque yo necesito que se desfasen bastante las corrientes entre el uno y el otro. Ya les voy a explicar en un diagrama factorial un poco más claro. Pero yo necesito que tengan esto inverso para que el desfase que se vea entre el uno y el otro sea representativo. ¿Sí? A la final verán, los dos son bobinas, las dos son bobinas y las dos van a estar en atraso, ¿ya? Y el hecho de que estén en atraso, yo también necesito que entre estas estén desfasadas. Entonces, para que entre estas se desfasen, tengo que darles características diferentes a nivel de impedancia. Y por eso es que la una tiene gran reactancia, baja resistencia, y la otra, en cambio, baja reactancia y alta resistencia. ¿Sí? Y lo mismo. Ahora, si es que quiero baja reactancia, ¿qué hago? Pocas vueltas. ¿Sí ven? Si quiero baja reactancia, entonces este devanado va a tener pocas vueltas porque quiero baja reactancia. Pero ahora yo quiero alta resistencia. Entonces, si quiero alta resistencia, el hilo delgado tiene alta resistencia. ¿Sí? Si ven, es lo inverso. El uno, muchas vueltas, hilo grueso. Pocas vueltas, hilo delgado. ¿Ya? ¿Y qué es lo que se hace? Miren acá. No se conecta directo a la red. ¿Sí? Se conecta, miren, se conecta en serie con un interruptor centrífugo situado en el eje del motor. Ya, este interruptor dice que está en el eje. Ya les voy a explicar por qué este interruptor está en el eje. Y este interruptor, ¿no es cierto? Fíjense, está acá en la imagen. Entonces, miren, si es que nos damos cuenta, ya, veamos desde aquí, desde la fase. La fase no viene directo acá al devanado, pasa por un interruptor. Y si este interruptor está conectado, ¿no es cierto? O cerrado, pues el devanado se conecta, ¿sí ven? Entre fase y neutro. Pero si este está abierto, no se cierra el circuito y si bien el un extremo está conectado al neutro, este extremo al no conectarse a nada, al quedar en el aire, pues se desconecta el devanado auxiliar, ¿ya? ¿Cuál es la idea de este interruptor centrífugo? ¿Ya? La idea es que cuando la velocidad del rotor alcanza aproximadamente un orden del 70% de la velocidad nominal, digamos que ustedes, el motor gira, con los motores que hemos venido trabajando en los ejercicios, por ejemplo, una velocidad nominal de 1710 revoluciones por minuto.
Si yo cojo ahorita una calco y digo 1710 por el 70%, es más o menos unos 1200 RPM, ¿sí? Entonces, como es más o menos unos 1200 RPM, la idea es esta, ¿no? Empieza a moverse el motor y va a intentar alcanzar su velocidad nominal, pero ya cuando esté bien cerca o aproximadamente el 70%, como decíamos en el ejemplo, por ejemplo, unos 1200 RPM, el interruptor dice, perfecto, ya llegó a lo que tenía que llegar, ya le hice arrancar, me desconecto porque ya no hay necesidad de que esté conectado. La idea de este devanado auxiliar es únicamente eso, hacerle arrancar y una vez que cumplió su objetivo, pues ya se desconecta. No tiene sentido que esté conectado porque ya arrancó, ¿sí? Entonces, esa es básicamente la idea del motor de fase partida, ¿ya? Ahora, bueno, yo creo que aquí está bastante clara esta imagen para entender un poquito el funcionamiento, ¿sí? Algo más, verán. Aquí yo también tengo que este tipo de motores, esto sí, ya creo que mencioné alguna vez o no, pero bueno, los de fase partida exclusivamente, que son de potencias más chiquitas, dentro del, ya si de por sí ya son potencias pequeñas, los motores monofásicos, los de fase partida también suelen ser pequeñas, se utilizan ventiladores, bombas centrífugas, lavadoras, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, ¿no es cierto? En las lavadoras que ustedes ven, es muy posible que sea un motor de fase partida en una lavadora, ¿ya? ¿Qué más? Ahora, ya, listo. Entonces, esto como a nivel de aplicación, ¿no? Aplicaciones pequeñas, no industriales, si es que se dan cuenta, ¿sí? Si bien las bombas centrífugas, pero igual para bombas de aplicaciones pequeñas, no bombas ya para aplicaciones grandísimas, ¿sí? Ahora, algo adicional que quiero que observen son estas dos gráficas que está aquí. Si es que es necesario que tomen algún dato adicional, tómenlo, ¿sí? Porque no está todo explicado aquí, escrito en texto, pero se puede interpretar a través de las imágenes que observamos. Ahora, ¿qué se observa? Verán, si ustedes ven acá, en el A, yo tengo el diagrama fasorial, ¿sí? En este diagrama fasorial, ¿yo qué veo? Acá, veo el voltaje de la red y veo las corrientes. La corriente en el devanado principal y la corriente en el devanado auxiliar. Entonces, vamos acá. Miren, por lo general, siempre mi referencia es el voltaje en la red, ¿no? Y es 0 grados, por eso observen en donde se observa el desfase aquí. Digo, aquí está mi voltaje en la red, ve, si ven, está a 0 grados, ¿ya? Ahora, acuérdense que, y esto ya explicamos a nivel de fasores, si les expliqué, con todo les voy a hacer un pequeño dibujito de algo que yo creo que no expliqué, ¿sí? Recuerden que en atraso, a ver, la otra vez ya hicimos un pequeño ejercicio chiquito para identificar si una forma de onda estaba acá, eso ya hicimos, sí, pero igual tiene que ver con esto lo que quiero explicarles nada más. Ya, denme un segundito. Ya, decíamos que si está aquí, ¿no es cierto? Digamos, ahí está, ese de ahí es un voltaje, por ejemplo. Y si después, ¿no es cierto? Venía una corriente por acá, venía una corriente por acá, como la corriente salía después, la corriente estaba en atraso y como el voltaje salió primero, pues aquí se observa cómo la corriente atrasa al voltaje y esto pasaba en inductores, ¿no es cierto? Cambiémosle el color que no se observa muy bien. Ya, eso cuando yo veo las formas de onda gráficas a nivel senoidal, pero si yo veo a nivel de fasores, ¿cómo yo sé un atraso o un adelanto? Igual, por ejemplo, para mí, mi forma de ver es esta. Siempre cojo, por ejemplo, el voltaje, le pongo en el eje y luego veo dónde está la corriente. Por ejemplo, esto es un atraso. ¿Por qué? Porque, si se dan cuenta, si el voltaje se mueve, el voltaje tiene aquí 0 grados, la corriente muy posiblemente tiene, me invento ahorita un valor, digamos menos 60. Si es que la corriente queda del lado negativo es un atraso y si la corriente queda del lado positivo es un adelanto. Digamos que no está dibujado así, digamos que está dibujado, fíjense aquí el voltaje y digamos que está aquí la corriente. El voltaje está acá, la corriente está acá. Ahí, ¿qué está haciendo la corriente? ¿Adelanta o atrasa? ¿Quién me dice? Adelanta el voltaje. Adelanta, ¿no es cierto? Y ya les digo, si es que utilizan mi método, que bueno, yo lo aprendí así y es el que a mí me gusta, lo que yo hago es esto. Si yo tengo así, yo digo, perfecto, les voy a girar estos fasores a los dos, de tal manera que ahora el voltaje llegue a 0 y luego la corriente quedaría por aquí más o menos. Si yo a estos les cojo y les roto y el voltaje le pongo en 0,
Si ven que la corriente me queda del lado positivo, entonces para mí esto es un adelanto. ¿Ya? Si es que hubiera rotado y la corriente quedaba aquí abajo, eso es un atraso. Y esto es lo que observamos acá. ¿Sí se ven? Voltaje aquí, las corrientes se puede decir con ángulos negativos. Esto es que la corriente atrasa el voltaje. Y obviamente tiene todo el sentido del mundo porque son bobinas y son inductores y en un inductor la corriente atrasa el voltaje. ¿Ya? Ahora, idealmente el voltaje, ¿ya? Idealmente el voltaje con la corriente en un inductor forman un ángulo de 90 grados. Pero esto es ideal, ¿ya? ¿Y cuando hablo de ideal? Es cuando solo veo la parte del inductor, como que fuera un inductor puro. Pero a veces nos olvidamos que yo tengo ¿qué cosa? Todo inductor tiene una resistencia interna. Y si tiene una resistencia interna, ya no es 90 grados. Este desfase, ¿no es cierto? Va a estar entre un ángulo entre 0 y 90 grados. ¿Ya? Entonces, eso es lo que observamos aquí. Si ven, este ya tiene un ángulo y este IP tiene un ángulo más grande. ¿De qué depende? De que el desfase sea más chiquito o sea más grande, como observamos aquí. ¿Sí? ¿De qué va a depender eso? De lo que vimos acá, chicos. De esto, de que si tiene gran reactancia y baja resistencia, o baja reactancia y alta resistencia. ¿Sí? De eso depende. Fíjense aquí en el... Voy a borrarles, denme un segundo nada más, descartar. Déjenme, voy a borrar todo esto que hice porque ya hice muchas líneas aquí encima, ¿sí? Ya les vuelvo a compartir la presentación. Ya, entonces, a ver chicos, fíjense acá, ¿de qué depende de eso? Fíjense, este es el, si es que no se ve, ay, perdón, ya no está en plumita. Ya, entonces, bueno, si es que se ve bien, este es la de arranque y este es la principal, ¿ya? La corriente de arranque, corriente principal, que es la corriente que estaría circulando en los devanados. Fíjense, acuérdense, la principal. La principal tenía gran reactancia. El hecho de que yo diga que tiene gran reactancia, yo estoy diciendo que el L es grande, ¿ya? Que el L es grande. Si el L es grande, va a tender a formar 90 grados con el 90 grados con el voltaje. No forma 90 grados porque va a tener resistencia. Entonces, llega, pero ya tiene un buen ángulo. Si se dan cuenta, tiene todo este ángulo. Ahora, ¿qué pasa, en cambio, con el hecho de que en la rama acá, bueno, no en la rama, más bien dicho, en el devanado auxiliar o de arranque, ¿ya? ¿Qué pasa? Yo tenía baja reactancia y alta resistencia. Si tiene baja reactancia y alta resistencia, el hecho ya de que tenga baja reactancia quiere decir que el ángulo va a ser chiquito. E igual, y tiene sentido igual, lo de alta resistencia, ¿qué cosa? Va a hacer que tienda a estar en fase. Recuerden que la resistencia está en fase con el voltaje, entonces mientras la resistencia también sea más alta y la parte inductiva sea más baja, va a tender a ser en fase, pero obviamente como si hay una parte tanto reactiva como inductiva, pues va a haber aquí un desfasecito. ¿Sí? Entonces, por eso es que se da bajas reactancias y altas reactancias. Para yo tener a la final, este FI que ustedes observan aquí, este es el que me interesa. Ya me interesa el desfase entre los dos devanados. ¿Ya? Este ya es el desfase propio. Lo ideal, ¿ya? Es que estos de aquí llegaran a desfasarse 90 grados. Es decir, que este tienda a estar lo más acá a los 90 y este lo más en fase con el voltaje. Sí, pero no siempre es. En la práctica no siempre es tan así. Por lo general pueden encontrarse en motores en donde, por ejemplo, ¿no es cierto?, se tenga 30 grados, ¿ya? 60 grados, etcétera, etcétera. Va a dependería de la construcción del material, del número de vueltas, qué tanto de inductancia o reactancia tengo. O sea, ese phi va a ser un poquito variable, ¿ya? Y el hecho de que yo tenga variable y que igual constructivamente también recuerden esté a 90 grados puestos los devanados, a la final lo que se va a producir, muchachos, es algo que está anotado acá. Que el desfase de estas corrientes, ¿sí?, lo que va a hacer es generar un campo giratorio no equilibrado. Pero no me importa que no estén equilibrados, ya se generó un campo giratorio. Entonces, si se dan cuenta, ya son corrientes que están desfasadas
y que por principio de inducción van a producir campos magnéticos y ya va a existir, o sea, va a haber ahí hace rato un campo giratorio. Si bien no equilibrado por el desfase que, como les digo, no es 90 exacto y todo eso, ya, no importa, ya existió un campo giratorio. Esto es suficiente para ya generar esto, tener un par de arranques. O sea, vencer, ¿no es cierto?, esa inercia de que el motor no se mueve, venzo y se movió, ¿ya? Ahora, como ya logré que se mueva, el sentido de giro, ¿de qué va a depender? Va a depender del sentido de las corrientes en las bobinas, ¿sí? Va a depender ya, se puede decir hasta de la polaridad, ¿no es cierto?, del motor básicamente. Va a depender de eso, en el sentido de las corrientes. Si las corrientes cambian de sentido, pues cambia el sentido de giro del motor, ¿ya? Algo que también por mencionar es que el par de arranque está entre el 150 a 200% del par a plena carga. Recuerden que vamos a tener al inicio voy a estar en arranque. ¿Cuándo estoy en arranque? Cuando están conectadas estas dos bobinas a la vez, cuando este está activado, estoy en la parte de arranque. Pero de ahí, cuando este se desconecta, ya estoy trabajando a nivel nominal o plena carga, se puede decir. Es cuando ya solo está actuando el bobinado principal. ¿Sí? Entonces, eso les decía, miren, cuando estoy en la parte de arranque es 150 a 200% de lo que si estuviera en plena carga. O sea, crece en el arranque, el torque es alto. ¿Sí? Y otra característica, que la corriente de arranque puede llegar a 6 a 8 veces la corriente a plena carga. ¿Sí? Entonces, el hecho de que yo tenga torque alto, corriente alta también en el arranque. ¿Ya? Para finalizar, explico rapidito nada más este gráfico que ustedes observan aquí. Es el gráfico de torque. Si observamos de este primero, si ven, este que está aquí con línea entrecortada, es el torque si es que solo estuviera el devanado principal. Sí, es el que ustedes observan, línea entrecortada y aquí como se oscurece. Si se dan cuenta, solito miren aquí el torque es cero. No hay torque, no. El torque inicial es cero, no se va a mover. El rato en que pongo un devanado principal más auxiliar, que es lo que ustedes observan acá, sí, es de esta gráfica que va ahorita, no sé si le siguen. Esta es devanado principal más auxiliar, cuando están conectados los dos devanados. Fíjense cómo ya tengo de por sí un torque inicial. Y el hecho de que tenga un torque inicial hace que se mueva el motor. Se mueve, se mueve, se mueve. Pero llega un punto, ¿se acuerdan que dijimos que si ya llegó a la velocidad, aquí es más o menos del 70% de la velocidad nominal, ¿sí? Cuando ya llega al 70%, que es este punto, se desconecta y baja el torque, porque ya desconecté el devanado, entonces el torque también baja y otra vez se vuelve a ubicar ya en el de devanado principal, ¿sí? Obviamente, como nunca llega a la velocidad nominal, va a llegar aquí, este es el punto de trabajo, donde ustedes observan, es donde ya se queda aquí a cierta velocidad, con cierto torque, ¿ya? Y con cierta corriente. Este es el punto de trabajo o lo que les digo, ya cuando trabaja a velocidad nominal mi rotor. ¿Ya? Eso, chicos. No sé si hay alguna duda o pregunta. Ya. Trabajo autónomo y acabamos. ¿Qué es lo que van a hacer de trabajo autónomo para el otro año? ¿No es cierto? Van a consultar lo siguiente. El tema básico es el motor de inducción de reluctancia, ¿sí? Ojo, van a dar por ahí uno que dice síncrono de reluctancia. Tiene que ser de inducción de reluctancia, fijarse bien, ¿ya? Tiene que ser un motor de inducción de reluctancia, ¿sí? ¿Qué es lo que van a consultar de este motor de inducción de reluctancia? Sí tiene que decir el nombre cuando consulten, ¿ya? Tienen que consultar el principio de funcionamiento, así básico, características principales y aplicaciones principales, ¿sí? Y listo, es una consulta, no tiene que ser así que bestia bien a detalle, ni explicando, por ejemplo, no tiene que ser así que el modelo interno, algo como lo que yo acabo de explicar ahorita, por ejemplo, del de fase partida. Y ven, están características principales, un esquema básico, si es que es necesario algo, una gráfica de torque por ahí para explicar, aplicación, y ya. O sea, no es mucho, o sea, no quiero que le pongan ahí que profundicen a nivel ya de modelos internos, no, porque ya vimos modelo general interno y hasta ahí vamos a llegar. Lo único que necesito es principio de funcionamiento básico, características principales, aplicación. Igual ya les voy a subir en el aula virtual para que suban y como digo, sería para el otro año. ¿Dudas, preguntas, muchachos? Listo, chicos, entonces nos vemos el día de mañana. Tenemos laboratorio. No me despido completamente de ustedes porque nos vemos en laboratorio, ¿sí? Listo, chicos, que tengan un buen resto de tarde. Pasen muy bien. Nos vemos. Hasta luego, muchachos.
Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Ya chicos, hasta luego.